La serie de eventos que estoy a punto de relatar sucedieron hace más de 30 años durante mi infancia temprana. Perdón si algunos detalles están imprecisos, pero intentaré recordar lo más posible. Tenía alrededor de 10 años, mi familia extendida era enorme, y a esa edad me costaba recordar las caras de mis familiares y mucho menos sus nombres. En cada reunión familiar me presentaban a alguien cuyo rostro no reconocía, aunque todos parecían reconocerme. Mi papá era uno de los 9 hermanos, así que tenía 8 pares de tías y tíos solo por su parte. Mis abuelos por parte de su padre eran muy adinerados y tenían una enorme propiedad frente al mar, que compartían entre él y sus hermanos. No sé las dimensiones exactas, pero estoy bastante seguro de que cabían más de 30 personas para dormir. Por eso mi familia solía pasar largos periodos de verano ahí. Mis padres tenían trabajos que les permitían trabajar desde casa o estar fuera de la oficina la mayor parte del tiempo. Los hermanos de mi papá y sus hijos hacían lo mismo. Rara vez había un momento en que la casa de playa estaba solo para nuestra familia. Me llevaba bien con todos mis primos y prefería pasar tiempo en la casa de playa en lugar de en casa, ya que estaba más cercano a algunos de mis primos que a mis amigos de la ciudad. También me agradaban muchos de mis tías y mis tíos, pero mi favorito de todos era el tío José, que era el padre de mi primo Beto, quien era algo antisocial y realmente no jugábamos mucho juntos. El tío José era genial y nunca faltaba en hacerme reír. Además de ser muy bueno con los niños, era terapeuta y psiquiatra con licencia y a menudo acudía a él en momentos de necesidad. Hay una buena posibilidad de que él supiera más sobre mí que mis propios padres. Le confiaba muchas cosas y no había nada de lo que me sintiera incómodo al contarle. Ese verano comencé a tener pesadillas gráficas y perturbadoras. Hasta donde recuerdo, no había un tema común entre ellas. Eran solo sobre cosas psicológicamente agobiantes como la muerte de un miembro de la familia o estar solo para siempre, o algo por el estilo. Me gustaría poder dar más detalles, pero hace mucho que purgué mi mente de esos horrores. Sin embargo, recuerdo una pesadilla en particular. Fue una de esas pesadillas de falsa vigilia. Me desperté y bajé a desayunar con mis padres como en una mañana típica. Cuando llegué abajo, no estaba en la cocina o no había comida en la mesa del comedor. Corrí de vuelta arriba y entré en las habitaciones de mis padres y hermanos, pero nadie estaba ahí. El resto del sueño era básicamente yo llorando en el piso de mi habitación, preguntándome por qué todos me habían abandonado. Después de 3 o 4 de esas pesadillas seguidas, decidí contarle a mi tío José, ya que me daba vergüenza decírselo a mis padres. Él me escuchó con una expresión preocupada mientras le describía lo que estaba viviendo, y hasta comenzó a escribir algunas cosas en su cuaderno. Me indicó que debía hacer una reflexión interna significativa, ya que algo estaba clavando mi subconsciente. ¿Qué tipo de reflexión debía hacer si solo tenía 10 años? Me dijo que pensara en ello y que volviera a hablar con él si el problema persistía. Y claro que persistió. Después de unos días y más pesadillas, le di una actualización al tío José. Me dijo que había estado pensando en la situación y que había descubierto lo que sucedía en mi cerebro. Dijo que, aunque yo no lo pensara, estaba profundamente frustrado con mis padres y estaba guardando resentimiento no resuelto hacia ellos. Me quedé más confundido que nunca. Yo era un niño bien comportado, educado y agradecido. Siempre escuchaba a mis padres y los amaba más que nada en el mundo. El tío José sabía de lo que hablaba. Después de todo, era terapeuta. Supuse que había tratado con situaciones similares antes y me sentí afortunado de que él me estuviera ayudando. Le pregunté cómo debía proceder con todo esto y le dije que este nuevo conocimiento me asustaba. Me dijo que era completamente normal que tuviera miedo y que la mayoría de sus pacientes adultos reaccionaban de la misma manera. Luego me dijo que también era normal que no estuviera de acuerdo con él en lo que decía, ya que soñar implica un sentimiento subconsciente que el cerebro se niega a aceptar. Eso en parte tenía sentido para mí. Me dijo que en los próximos días debía ser un poco más desobediente con mis padres, que intentara decir no con más frecuencia y discutir con ellos cuando no obtuviera lo que quería. Así que eso fue lo que hice durante 3 días. Después de hablar con él me comporté de manera tan característica que mis padres se preocuparon. Me dijeron que no les gustaba mi reciente comportamiento y que mejor lo dejara. Me dolió mucho hacerles eso, pero no soportaba tener pesadillas toda la noche. Mi yo de 10 años habría hecho cualquier cosa para ponerle fin a esos terrores nocturnos. Sin embargo, no pararon. De hecho, empeoraron. Se volvieron más gráficas, más perturbadoras y más vívidas. Volví a confesarme con el tío José y me dijo que había una última cosa que podíamos intentar. Le supliqué que me dijera qué era, pero parecía dudoso. Después de unos minutos de insistir, me reveló de qué se trataba.
Dijo que mi cerebro era demasiado maduro para mi cuerpo joven y que necesitaba liberarlo. Obviamente no entendí lo que quería decir con eso. Me dijo que si tenía una pesadilla más, me diría lo que tenía que hacer. Esa noche me acosté aterrorizado. No quería liberar mi cuerpo, aunque no sabía lo que significaba. Esa noche, de hecho, me desperté antes de tener una pesadilla. Era la primera vez en varios días que esto había estado ocurriendo. Nunca me había despertado antes de tener una pesadilla. Esto era algo nuevo. Sin embargo, por alguna razón tenía miedo de moverme o incluso de respirar fuerte. No era parálisis del sueño, pero estaba aterrorizado. Estuve mirando la pared en esa misma posición durante unos minutos completos, sin saber qué estaba haciendo. Lo siguiente que escuché fue algo que nunca olvidaré, sin importar cuán duro lo intenté. Un susurro justo al lado de mi oído. Estaba seguro de que era el tío José. Me giré y grité, lo que lo hizo retroceder rápidamente. Salió de la habitación y cerró la puerta. Me quedé ahí sudando frío. Parte de mí pensó que aún estaba teniendo una pesadilla. En lugar de volver a dormir, corrí a la habitación de mis padres y les conté todo. Les hablé de las pesadillas, del tío José, de todo. Mi papá no perdió ni un segundo. Fue directo a la habitación del tío José y lo enfrentó. Mi tío obviamente negó todo, pero mi papá era un hombre grande y podía fácilmente empujarlo. Se desató una pelea entre ellos y mi papá le arrebató la mochila que el tío José llevaba a todas partes. El tío José rápidamente reunió sus cosas y básicamente huyó hacia su coche. Mi papá empezó a revisar la mochila y lo que encontró fue nauseabundo. Había páginas y páginas de cosas relacionadas con los sueños, tanto notas manuscritas como artículos impresos sobre cómo inducir sueños, específicamente pesadillas. Notas personales sobre diferentes técnicas, datos previos y tipos de experimentos. Fue horrorífico. El tío José fue arrestado cuando la policía encontró aún más cosas sugestivas en su computadora. No voy a entrar en detalles, pero estoy seguro de que pueden deducir lo que encontraron, considerando que el tío José quería liberar mi cuerpo. Nunca lo volví a ver, no sé qué pasó con él a largo plazo, ya que mis padres nunca hablaron sobre la situación, al menos no frente a mí. A veces me reprocho por haber sido tan ingenuo con todo esto, pero ya no puedo hacer nada al respecto. Esto que les voy a contar va a sonar raro, pero por favor escúchenme. Cuando estaba en la escuela secundaria, había un chico que le decía a todo el mundo que era un demonio. Ni siquiera me siento cómodo describiendo su nombre por razones que pronto entenderán. Solo lo voy a llamar Fausto. Era extremadamente torpe socialmente y caminaba con una mirada vacía que hacía que incluso los maestros se sintieran incómodos. Usaba la misma sudadera gris todos los días, literalmente todos los días. No exagero, estoy bastante segura de que nunca la lavaba, ya que siempre olía terrible. Era bastante bajo y se veía promedio, aunque no podías decirlo porque siempre llevaba la capucha puesta y nunca se quitaba sus gafas de sol, ni siquiera dentro de la escuela. Los maestros eventualmente dejaron de pedirle que se las quitara, porque nunca les hacía caso. Ahora viene lo raro. No tenía amigos, pero tenía una extraña tendencia a adoptar personas. Lo que quiero decir con eso es que si le caías bien, lo cual podía decidir de manera aleatoria un día, se acercaba a ti y te decía, estás adoptado, lo que significaba que ahora eras parte de su círculo, o lo que fuera que eso significara. Aparentemente, esto te hacía estar a salvo de él, o al menos eso decía él. No le gustaba a mucha gente, así que muy pocos eran adoptados. Yo fui una de esas pocos. Mirando atrás, probablemente fue porque le gustaba, aunque ninguno de nosotros creía en su historia de demonio. Todos asumíamos que era un chico problemático, lo cual sí era. Una amiga con la que solía estar más cerca, Gaby, también fue adoptada por él. El enamoramiento de Fausto por ella era un poco más obvio y todos mis amigos lo sabían. Un día mis amigos y yo estábamos en los bancos del campo detrás de la escuela, pasando el rato, haciendo quién sabe qué. Estábamos Gaby, Laura, Lucas y yo. No recuerdo exactamente cómo pasó, pero el tema de conversación se desvió hacia el enamoramiento de Fausto por Gaby. Todos nos reíamos de eso, y Gaby estaba bastante avergonzada. No recuerdo qué era, pero había un apodo que solíamos usar en lugar de su nombre porque su nombre real era demasiado largo. Sin embargo, en esta ocasión recuerdo claramente que Laura dijo su nombre real. La tercera vez que lo dijo, Fausto apareció de la nada y saltó sobre el banco con un bate de béisbol en la mano. No fue aterrador de la manera típica, pero fue una de las cosas más inquietantes que había visto hasta ese momento. Rápidamente dejamos de hablar, nerviosos de que nos hubiera escuchado. No dijo nada, solo nos miró.
Le hice una pequeña señal con la mano y él asintió en señal de reconocimiento antes de saltar de nuevo al suelo y alejarse rápidamente. Después de asegurarnos que se había ido, los 4 estallamos en risas, encontrando humor en lo raro de todo el encuentro. Sin embargo, por dentro, yo seguía un poco nerviosa. El siguiente incidente que recuerdo fue mucho más inquietante y no había manera de reírse de eso. Estaba en la casa de Laura. Las 2 estábamos en su habitación. Sus padres estaban en casa. No estoy segura de sobre qué estábamos hablando, pero nuevamente se mencionó el nombre de Fausto 3 veces. No pasaron ni 10 minutos cuando escuchamos la puerta principal de Laura cerrarse de golpe. Confundidas, bajamos a ver si alguno de nuestros otros amigos había llegado, ya que Laura tenía muchos amigos y sus padres eran súper relajados, por lo que la gente llegaba sin previo aviso. Sin embargo, la mamá de Laura ya había llegado a la puerta. Al doblar la esquina del salón, nos quedamos en shock al ver a Fausto de pie, hablando con su mamá. Ella le preguntó qué hacía allí y él respondió literalmente: fui convocado. La mamá de Laura entabló una pequeña charla con él antes de pedirle amablemente que se fuera, lo cual hizo en silencio. La razón por la que no nos alarmamos más fue porque la mamá de Laura conoció a Fausto y sabía que no había una buena relación con él. Laura y yo no estábamos tan tranquilas sobre la situación. Mientras subíamos las escaleras, hablamos con caras horrorizadas sobre lo extraño que había sido. Unos minutos después, hicimos la conexión entre los 2 eventos. Parecía que cada vez que se pronunciaba su nombre 3 veces, él aparecía de la nada. Lo sé que suena ridículo, pero ambas habíamos sido testigos de esos 2 eventos. Eran inexplicables y conocíamos la historia de Fausto de decir que era un demonio. ¿Cómo más podría alguien racionalizar lo que había pasado? Al día siguiente, les contamos a todos nuestros amigos sobre el incidente y nuestro grupo juró no volver a decir su nombre 3 veces en una conversación. Las cosas fueron bien durante unos meses y comencé a pensar que tal vez había exagerado. Eso fue hasta que un día, el mismo grupo de amigos estábamos en casa de mi amigo Lucas. Estábamos en su terraza trasera cuando el tema de conversación volvió a ser Fausto. A pesar de todos nuestros intentos por convencerlo, Lucas se negó a creer lo que le habíamos contado sobre Fausto. Incluso después de confirmar la historia con todo el grupo, seguía siendo escéptico. Para demostrar su incredulidad, bromeó diciendo el nombre de Fausto 3 veces en la misma oración. Para nuestra sorpresa, cuando no pasó nada, sonrió y nos dijo que éramos tontos por creer en algo tan ridículo. Aunque me molestó, parte de mí se sintió aliviada de que no hubiera aparecido. Claro, hablé demasiado pronto, porque unos minutos después, Fausto saltó por encima de la cerca del jardín de Lucas, quien fue el primero en verlo, y dejó de hablar a mitad de la frase. Los demás seguimos su ejemplo y nos quedamos en silencio, nerviosos por lo que pudiera ser Fausto esta vez. Lo vimos mirarnos durante unos segundos antes de saltar de nuevo por la cerca y desaparecer. Lucas empezó a entrar en pánico y nos acusó de conspirar con Fausto para asustarlo. Le dijimos que le habíamos rogado que no dijera nada. Nos quedamos en silencio por un rato antes de que Lucas, claramente alterado, nos pidiera que nos fuéramos de su casa. La última experiencia que tuve con Fausto fue definitivamente la más aterradora y perturbadora. Fue la única en la que sentí que mi vida realmente podría haber estado en peligro. Unos meses después del incidente en la casa de Lucas, estaba yo sola en casa una noche. Mis padres rara vez salían en esa época, por lo que fue una rara ocasión. Decidí aprovechar la situación e invitar a un amigo con el que estaba saliendo. Era un poco raro, pero también lo eran la mayoría de los chicos con los que hablaba en esa época. Estábamos en mi habitación y llovía ligeramente afuera. Después de un rato, mencionó algo sobre Fausto, lo que me hizo sentir una incomodidad instantánea. Él se confundió, así que le expliqué la situación. Se echó a reír y me dijo que iba a decir el nombre de Fausto para asustarme. Le supliqué que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. Esta vez, no solo lo dijo, sino que literalmente gritó su nombre 3 veces a todo pulmón. Esta vez no hubo demora. En el momento en el que terminó de gritar, escuché que la lluvia se intensificaba afuera. Unos segundos después hubo un relámpago. Empecé a asustarme. El chico con el que estaba al parecer se sintió mal y me dijo que probablemente solo fue una coincidencia extremadamente improbable. Lo maldije y corrí a la ventana para mirar la tormenta. Miré hacia abajo y grité cuando vi una silueta de una persona mirando hacia mi ventana. Estaba demasiado oscuro y tormentoso para estar segura, pero estaba 99% segura de que era Fausto. Cerré las persianas y corrí hacia abajo para asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas. Después de cerrar la puerta trasera,
Vi a esa persona de nuevo, solo que esta vez estaba de pie, inmóvil en mi jardín delantero. Sentí que venía un ataque de pánico y supe que Fausto encontraría la manera de entrar a mi casa. Comencé a gritar: «¡Pero estoy adoptada! ¡Estoy adoptada!», una y otra vez, esperando que eso hiciera algo. Sabía que no había forma de que me escuchara, pero mi mente estaba completamente desbordada. El chico con el que estaba corrió escaleras abajo unos segundos después y me levantó del suelo de la cocina intentando consolarme. Miré de nuevo por la ventana y ya no estaba. La tormenta seguía cayendo con fuerza, pero no iba a salir a buscar por la propiedad de todos modos. A la mañana siguiente, después de que el chico se fue, salí a inspeccionar el jardín. Para mi horror, encontré algo siniestro en la esquina más alejada del patio. Era la sudadera de Fausto, y dentro de ella estaban algunas pertenencias mías que pensaba que había perdido. Mis padres estaban fuera otro día y estaba demasiado asustada para llamar a la policía. Pensé que les mostraría lo que había encontrado después de la escuela al día siguiente y ellos se encargarían de ello. Sin embargo, esa tarde, después de que llegué de la escuela, no encontré nada. Nadie creyó lo que había sucedido y la historia se esfumó. Fausto desapareció después de un tiempo y nunca más lo volví a ver. Soy de Denver y esto ocurrió hace unos años. Mi amigo Mike y yo íbamos camino a una fiesta una tarde de sábado nevada. Decidimos parar en una licorería antes de llegar al evento. Honestamente fue una molestia ya que la nieve caía intensamente, pero no queríamos llegar con las manos vacías. Elegimos algunas cervezas artesanales locales y una botella de whisky y nos dirigimos de vuelta al coche. Recuerdo que la nieve comenzó a intensificarse, pero no era algo que no estuviéramos acostumbrados. Mike corrió de nuevo a la tienda para comprar unos cigarrillos, su más reciente fijación con la nicotina. Yo estaba un poco molesto por eso, porque yo era el único que conducía y el coche no estaba en las mejores condiciones con la nieve. Después de unos minutos, Mike salió de la tienda y subió al coche. Inmediatamente salimos del estacionamiento y continuamos nuestro camino. La nieve caía aún más fuerte ahora, cubriendo las calles con una gruesa capa blanca. El trayecto hasta la fiesta debía ser sencillo, de unos 20 a 30 minutos a través de unos vecindarios suburbanos familiares. Sin embargo, las cosas en mi vida nunca son tan fáciles como parecen. La tormenta de nieve tenía otros planes, convirtiendo lo que debía ser un camino tranquilo en una peligrosa travesía. Déjenme decirles que no soy un gran conductor, y el coche patinando cada 10 segundos no ayudaba. Después de unos minutos tensos conduciendo cuesta arriba, giré en una esquina y me encontré con una escena que nadie quiere ver. En medio de la calle había un coche detenido con las luces de emergencia parpadeando, cortando la nieve que caía como señales de socorro. Las puertas del conductor y del pasajero estaban abiertas. Estuve tentado a simplemente rodearlo y seguir mi camino, pero Mike me indicó que parara. Júzguenme si quieren, pero no soy el típico buen samaritano. He pasado por muchas cosas que me han llevado a desconfiar de los extraños. Generalmente suelo ignorar esas situaciones. Le dije que estábamos tarde, pero me insistió en que parara con voz preocupada. Mike me había metido en problemas antes con su curiosidad infantil, pero esta vez era diferente. Alguien podría estar en problemas. De mala gana paré el coche y los dos nos quedamos en silencio durante unos segundos. Mike preguntó si debíamos investigar, ya que al observar el coche desde el parabrisas no iba a lograr nada. Tenía razón, no quería bajarme del coche, pero estaba nervioso por la situación. Le pedí que esperara unos minutos más, a lo que accedió de mala gana. Nos quedamos ahí, observando el parpadeo inquietante de las luces de emergencia con un hermoso fondo nevado. No pasó nada, lo cual me sorprendió un poco. Finalmente Mike dijo que ya había tenido suficiente y que iba a investigar. Antes de que pudiera detenerlo, él salió del coche. Lo observé con creciente ansiedad mientras se acercaba al vehículo. Mientras lo hacía, juraría que vi algo oscuro moverse por el rabillo del ojo. Tal vez era mi mente preocupada jugándome trucos, pero la situación se ponía cada vez peor con cada segundo que pasaba. No pasaron ni 10 segundos cuando pensé que vi el coche moverse un poco, como si algo se estuviera moviendo en el maletero o en los asientos traseros. De nuevo, tal vez mi mente estaba jugando trucos, pero no me importó. Tomé una decisión rápida y toqué el claxon, sobresaltando a Mike, quien estaba inspeccionando el interior del vehículo. Él entendió lo que intentaba comunicarle y corrió de regreso al coche. Arranqué de inmediato y le dije que mi sospecha era que todo eso era una trampa.
Se mostró bastante molesto cuando le dije que no tenía pruebas concretas, pero le respondí con firmeza que no iba a arriesgar mi vida por alguien que fácilmente podría pedir ayuda. El resto del trayecto fue tenso, la verdad es que él era el tipo de persona que guardaba rencor más tiempo del que muchos. Llegamos a la fiesta y las cosas volvieron a la normalidad. Estuvimos ahí varias horas y Mike y yo casi habíamos olvidado lo que había pasado antes. Después de una agradable cena y de ponernos al día con viejos amigos, el anfitrión encendió la televisión para darle una actualización a algunos invitados sobre la tormenta de nieve. Cambió al canal local y lo que vi fue aterrador. La policía estaba emitiendo informes sobre un coche robado que había sido sustraído menos de 2 horas antes. Estaban circulando un relato hablado de la víctima que decía algo como esto: una mujer estaba llevando a su hijo adolescente de vuelta a casa desde la casa de un amigo cuando notó un coche en medio de la carretera, con las luces de emergencia encendidas y las puertas abiertas. Los dos se acercaron al coche para ver si alguien necesitaba ayuda y en ese momento, 2 hombres saltaron desde atrás de un banco de nieve y otro apareció del maletero del vehículo. Sujetaron a la mujer a punta de pistola y la obligaron a entregar las llaves. Luego se fueron rápidamente con el coche robado junto con el que habían estado usando como trampa. Miré a Mike con una mirada de puro miedo. Ese podría haber sido nosotros. Los dos le contamos al resto de los presentes lo que había sucedido antes y eso rápidamente afectó el ambiente de la fiesta, pero la gente estaba fascinada con la historia. Lo peor de esta experiencia es que ahora desconfío aún más de los extraños de lo que lo hacía antes. A menudo pienso en cuántas personas habría ayudado en una situación de necesidad si no hubiera experimentado una trampa tan meticulosa.